Estábamos sentados, apiñados, en la fría y resonante panza de un avión de carga. Mi equipo es un grupo de marines, expertos en todo, desde tácticas y medicina hasta tecnología. Cada uno de nosotros fue seleccionado personalmente para esta misión. Sánchez, nuestro experto en explosivos, se recostó contra la pared y soltó unas bromas que resonaron en el metal del fuselaje. Miller, nuestra oficial táctica, sonrió ante su humor, pero trató de ocultar su inquietud con un ligero y burlón movimiento de cabeza. Miles, nuestro médico, esbozó una sonrisa cansada. Sus pensamientos, evidentemente, estaban ocupados con la incertidumbre que se avecinaba. A nuestro alrededor, más de 20 marines permanecían sentados en silencio, preparándose para lo que les esperaba. Nuestro viaje se vio interrumpido por la voz del piloto a través del intercomunicador. Tiempo estimado de llegada, 15 minutos. Prepárense para el aterrizaje. Miller carraspeó, rompiendo el silencio que se había apoderado de la bodega de carga. Se enderezó, agarrándose con fuerza a la viga metálica del centro del avión. Su voz sonó firme y segura, por encima del rugido de los motores. «Escúchenme todos», comenzó, mirando a cada uno de nosotros a los ojos. «Nuestra misión es sencilla. Nos han llamado a una instalación de investigación aislada en algún lugar de Alaska. El mando no nos ha proporcionado mucha información, pero ha destacado que se trata de una situación con amenaza biológica». Hizo una pausa, dejando que las palabras «amenaza biológica» flotaran en el aire. «Vamos a ciegas. Nuestro objetivo es evaluar y neutralizar cualquier amenaza en este centro. Nuestra prioridad es controlar la situación, garantizar la seguridad de la zona y, si es posible, evacuar al personal superviviente». Sánchez, que escuchaba distraídamente, levantó una ceja. «Un día de trabajo normal, ¿no?» Miller le lanzó una mirada severa. «Esto es serio, Sánchez. No es una alarma de entrenamiento. Lo que había ocurrido en esa instalación era lo suficientemente grave como para aislarla por completo del mundo exterior». El avión de carga se estremeció por una repentina ráfaga de turbulencias, un eco físico de la creciente tensión. Pero la voz de Miller se mantuvo inquebrantable y sus palabras atravesaron nuestra ansiedad. «Recuerden, permanecemos juntos. Mantengan los ojos bien abiertos y tengan la radio a mano. No sabemos a dónde vamos, pero nos cubrimos unos a otros. Solo así lo conseguiremos». Tras el aterrizaje, la compuerta de carga se abrió con un chirrido, revelando el austero y aislado paisaje de Alaska. Una siniestra institución de investigación se alzaba en la distancia, y su silenciosa presencia se burlaba de nosotros. Un viento cortante atravesaba nuestro equipo, una dura bienvenida a esta tierra olvidada de Dios. El objeto se elevaba en el horizonte, una silueta nítida contra el fondo de la naturaleza salvaje de Alaska. Construido en acero y hormigón, su aspecto industrial contrastaba fuertemente con la naturaleza virgen que lo rodeaba. Se trataba de una red de edificios conectados. El edificio principal, más grande que los demás, era un monolito metálico. Frío e imponente, parecía desafiar a los implacables vientos de Alaska que azotaban sus paredes. Otros edificios, que supongo que eran laboratorios, oficinas y viviendas para el personal, se extendían desde él como ramas desde un tronco. Todo el complejo estaba rodeado por una alta valla con alambre de púas. Más allá de las instalaciones, se extendía el austero paisaje de la naturaleza salvaje de Alaska. La nieve se extendía como un lienzo blanco infinito, inmaculado, salvo por nuestras huellas y la silueta lejana y oscura del bosque. Bajo la dirección de Miller, nos acercamos con cautela al edificio, atentos a cualquier peligro. «Presten atención», advirtió ella. «Este lugar es una ciudad fantasma. En el momento en que entramos, nos encontramos con un contraste con la naturaleza salvaje y hostil. Un espacio de blancura estéril y acero. El aire era rancio y estaba impregnado de frío. Los pasillos estaban iluminados por lámparas fluorescentes.
algunas de las cuales parpadeaban de forma intermitente, proyectando sombras largas e inquietantes. Cada habitación por la que pasábamos parecía una copia de la anterior, equipada con frías mesas de acero, equipos de alta tecnología, ahora inactivos, y pizarras blancas cubiertas de complejas ecuaciones y diagramas. Por todas partes había señales de una huida apresurada: sillas volcadas, papeles esparcidos, tazas de café a medio beber y abandonadas. La primera habitación a la que entramos resultó ser un laboratorio lleno de equipos de alta tecnología. Imágenes ampliadas de células se congelaron en las pantallas. Placas de Petri, microscopios y juegos de instrumentos biomédicos estaban esparcidos por las mesas, algunos volcados, como si hubieran sido abandonados en una huida apresurada. Por todas partes había notas garabateadas apresuradamente y hojas impresas con frases resaltadas. Más adelante estaba la sala de descanso, sobre la que se cernía un silencio fantasmal, envolviendo los juegos de mesa abandonados y los libros sin leer. Una taza de café olvidada, ahora congelada, estaba en la esquina de la mesa, amargo símbolo de una vida interrumpida. Luego entramos en lo que parecía ser la sala de control principal. Las pantallas de videovigilancia parpadeaban, mostrando diferentes partes de la instalación, la mayoría de las cuales estaban tan vacías como las salas por las que habíamos pasado. Algunas pantallas mostraban puertas de seguridad herméticamente cerradas, con la inscripción «Cuarentena». Se nos cortó la respiración al pensar en los horrores que podían estar encerrados tras esas puertas. Cada puerta por la que pasábamos era pesada y reforzada, con diferentes señales de peligro y bioseguridad. Algunas habitaciones estaban completamente selladas, marcadas con luces rojas siniestras y advertencias de cuarentena o infección. Nos encontramos en algo parecido a una zona común o una sala de descanso. Reinaba una inquietante inmovilidad. La comida a medio comer en las mesas se había congelado en el tiempo, y una fina capa de escarcha lo cubría todo. Era como si la vida se hubiera detenido a mitad de palabra, y el silencio fuera tan intenso que casi ensordecía. Alrededor había objetos personales esparcidos: una bufanda, un libro, unas gafas. A medida que avanzábamos hacia el interior del edificio, la sensación de inquietud se intensificaba. El misterio de lo que había ocurrido allí flotaba pesadamente en el aire, y el silencio solo se veía interrumpido por nuestros pasos y el crujido ocasional del edificio, que se asentaba en el frío. El crujido de una puerta rompió el inquietante silencio. Nuestras manos instintivamente apretaron las armas y nos dirigimos hacia el origen del sonido, gracias al entrenamiento y al instinto. Cuando la puerta se abrió, una tenue luz del pasillo se filtró en la habitación, que, evidentemente, ocupaba uno de los investigadores. La habitación estaba desordenada. Los papeles, cubiertos de notas garabateadas apresuradamente y diagramas complejos, estaban esparcidos caóticamente sobre la mesa metálica. En una esquina, un ordenador de sobremesa parpadeaba caóticamente, y el resplandor verde del monitor proyectaba una luz espeluznante. «Callahan, mira a ver qué puedes encontrar en este ordenador», me ordenó Miller, mientras su mirada de acero recorría la habitación y sus sentidos se mantenían alerta ante cualquier posible peligro. «Sí», respondí, sentándome en la silla giratoria frente a la máquina. El teclado estaba frío bajo mis dedos y las pulsaciones irregulares de la pantalla teñían mi rostro de una luz enfermiza. Un escalofrío me recorrió la espalda y una profunda sensación de inquietud se apoderó de mí. No era el frío mordaz de Alaska, era una sensación indiscutible de que estábamos entrando en las consecuencias de algo terrible. «¿Hay alguna pista, Miles?», preguntó Sánchez, su voz rompiendo el silencio zumbante. Asintió con la cabeza hacia Mills, que estaba absorto en el informe de investigación que había recogido entre el desorden de la mesa. Miles levantó la vista y se ajustó las gafas. «Nada concreto», respondió,
frunciendo el ceño mientras entrecerraba los ojos para leer la compleja jerga y los diagramas. Se trata de investigaciones biológicas de alto nivel. Llevará algún tiempo descifrarlo. Digamos que no estamos ante una gripe común. Su intento de bromear fracasó, absorbido por la atmósfera opresiva de la habitación. La sombría realidad de nuestra misión comenzaba a aclararse. Era más que una simple operación de contención. Miller rompió finalmente el silencio. «No podemos quedarnos aquí», declaró, mirando a cada uno de nosotros. «Tenemos que seguir adelante». Sánchez gruñó en señal de acuerdo, enderezándose de la posición en la que se apoyaba contra el frío metal de la mesa del laboratorio. «Tiene razón, todavía nos queda mucho por inspeccionar», asentí con la cabeza. «Sigamos adelante». Salimos del laboratorio y volvimos a adentrarnos en los desiertos pasillos de la instalación. Los laberintos de pasillos parecían cercarse a nuestro alrededor a medida que nos adentrábamos en las entrañas del complejo. Me encontré en lo que parecía ser el laboratorio central, rodeado de complejos mecanismos y aparatos científicos. Entre el desorden parpadeaba tenuemente una terminal. En respuesta, nos miraba una mezcla de códigos, fragmentos de chats y complejos algoritmos bioquímicos. Era un caos de datos científicos, pero bajo las capas de complejidad comenzaba a revelarse la verdad. Miller no apartaba la vista de la pantalla mientras yo revisaba los archivos. Ella comprendía la gravedad de lo que estábamos descubriendo. Miles, aunque estaba absorto en la inspección de las placas de Petri, de vez en cuando echaba un vistazo en nuestra dirección. Abrí un documento titulado Proyecto Hydra. Respiré hondo, preparándome antes de empezar a leer el documento. El Proyecto Hydra. Comencé, con mi voz resonando en la fría sala. Comenzó como un programa de investigación de mutaciones genéticas y control de patógenos. El objetivo era diseñar un organismo con fines defensivos, una herramienta para infiltrarse y desactivar los sistemas enemigos. Me detuve un momento, dejando que la información calara antes de continuar. Sin embargo, Hydra se nos escapó de las manos. Su rápida evolución la convirtió de una herramienta en un depredador inteligente. Oí cómo alguien del equipo respiraba en silencio, pero continué. La inteligencia de Hydra no tiene precedentes entre los organismos artificiales. Demuestra habilidades para resolver problemas, adaptabilidad y capacidad de aprendizaje. Sus procesos cognitivos han superado nuestros objetivos iniciales. La sala parecía más fría mientras daba los detalles. Hydra es un organismo parásito. Invade los cuerpos de los portadores, los controla y se reproduce dentro de ellos. El portador conserva sus funciones básicas, lo que hace difícil detectar la infección. Miré los rostros a mi alrededor, líneas tensas, ojos entrecerrados, labios apretados en franjas sombrías. Pero continué. La infección se produce a través del contacto con las larvas microscópicas de la Hydra. Una vez dentro del portador, la Hydra se arraiga en unas pocas horas, apoderándose del sistema nervioso del huésped. El portador se convierte en una marioneta cuyas acciones son dirigidas por la Hydra. Se hizo el silencio mientras hacía una pausa antes de leer la última, y posiblemente la parte más aterradora. La Hydra no solo infecta, sino que asimila y manipula, incluyendo al portador en su conciencia colectiva. Cuando el organismo madura, libera un enjambre de nuevas larvas, literalmente desgarrando al portador y dejando atrás una cáscara vacía. Cuando terminé, el silencio en la sala era ensordecedor. El espeluznante zumbido del ordenador, el único sonido en la sala, parecía más fuerte. La terminal parpadeó y se abrió un archivo de vídeo, cuyo botón de reproducción latía siniestramente. Tras echar un vistazo al resto, pulsé «Reproducir». El vídeo comenzó con una marca de tiempo en la esquina, fechada aproximadamente 2 meses atrás. Un hombre apareció en la pantalla. Su rostro estaba pálido, con los ojos hundidos, signos de falta de sueño profundamente grabados en sus rasgos. Diario 457. Proyecto
Hydra. Comenzó, con la voz ronca y cansada. Hemos logrado un progreso significativo, pero no el que esperábamos. Se apartó hacia un lado, mostrando una gran copa de Petri. La cámara amplió la imagen, capturando a Hydra en acción. A primera vista, parecía simplemente un movimiento borroso, pero luego comprendí lo que estábamos viendo. El organismo se movía, su forma cambiaba y pulsaba. Era inquietante, extraterrestre y fascinante al mismo tiempo. La Hydra muestra una velocidad de evolución alarmante, continuó el científico, con la voz ligeramente temblando. Su adaptabilidad no se parece a nada que hayamos visto antes. Aprende a una velocidad exponencial. Se detuvo y miró directamente a la cámara. Pero no solo aprende, se adapta, cambia. De repente, la copa de Petri detrás de él se rompió. La Hydra, que antes era una mancha microscópica, había crecido y su forma se había escurrido a través del cristal roto. El rostro del hombre pálido, con los ojos muy abiertos por el horror. «Hemos perdido el control», susurró, con voz apenas audible. El científico se aleja de la mesa, con la mirada fija en la criatura. Cuando el vídeo se interrumpió bruscamente, nos quedamos sentados en silencio, con las últimas palabras del científico resonando en nuestras mentes. Está aprendiendo, se está adaptando. Hemos perdido el control. Ese miedo, ese horror crudo y descarnado en sus ojos, se me atragantó en la garganta. No se trata solo de una amenaza biológica. Nos enfrentamos a un ser inteligente, que aprende, y lo que es peor, se ha salido de control. «Bien, sigamos adelante», anunció Miller, su voz resonando en la sala. En sus ojos apareció una nueva determinación que se extendió a todos nosotros. Salimos de la sala. Mientras nos adentrábamos en el laberinto de pasillos estériles, no podía deshacerme de una sensación inquietante. El complejo estaba muerto de silencio. La atmósfera era pesada por el presentimiento. Era como si el propio objeto contuviera la respiración. Mientras caminábamos por los pasillos helados, algo comenzó a roer el borde de mi conciencia. Uno de los marines, Johnson, parecía un poco distraído. Antes era él mismo, bromeaba, pero ahora no se reía. Su mirada era distante y sus movimientos artificialmente calculados. «Oye, Johnson», lo llamé, observándolo atentamente. «¿Estás bien?». Me miró y esbozó una débil sonrisa. «Sí, solo estoy cansado, Callahan». Sus palabras no sirvieron para disipar mi inquietud. No era solo cansancio. Había algo más. En sus ojos no había el brillo habitual. Su alegría había dado paso a un silencio inusual. Hice caso omiso de mis temores, convenciéndome a mí mismo de que era el estrés de la misión y las inquietantes revelaciones sobre Hydra lo que le afectaban. A medida que avanzábamos en el complejo, el ambiente se volvía más frío y la tensión más densa. El equipo, que antes era un grupo unido, ahora parecía dividido, y todos se movían con una mayor precaución. Mientras inspeccionábamos las habitaciones y nos orientábamos en el complejo, no pude evitar notar que algunos miembros de nuestro equipo se estaban volviendo. ¿Cómo describirlo? Distantes y vacíos. Hice un gesto a Miller para que me siguiera, alejándome del grupo con el pretexto de comprobar nuestra ubicación en el mapa del objeto que habíamos encontrado anteriormente. Cuando nos alejamos lo suficiente, bajé la voz y me volví hacia ella. «Miller», comencé, esforzándome por mantener la voz firme. «Creo que podemos tener un problema». Ella levantó las cejas en una pregunta silenciosa, esperando a que continuara. «Los demás», dije, mirando al resto del equipo reunido alrededor del mapa que habíamos dejado como señuelo. Creo que están cambiando». Una mirada de preocupación se reflejó en su rostro y se volvió para mirar al equipo. «¿Cambiando? ¿A qué te refieres?» «Me refiero a...». Tragué saliva con dificultad. «Creo que están infectados». Sus ojos se agrandaron por la preocupación y rápidamente volvió a mirarme. «¿Contagiados?», dijo con un tono de sorpresa en la voz. Asentí con la cabeza.
Míralos, Miller. No se comportan como de costumbre. Están más callados, menos animados. Es como si en realidad no estuvieran aquí. Miller observó a nuestro equipo durante un largo rato antes de hablar. No podemos estar seguros, Callahan. Están estresados. Todos estamos estresados. Lo sé, respondí. Pero no podemos ignorar esa posibilidad. Hydra es inteligente, manipula. Puede utilizarlos para llegar hasta nosotros. Exhaló lentamente y una preocupación se reflejó en su rostro. De acuerdo, dijo finalmente. Los vigilaremos de cerca, pero no actuaremos. No hasta que estemos seguros. ¿Y Callahan? La miré. Sí. Mantendremos esto entre nosotros. Lo último que necesitamos es pánico entre nuestras filas. Asentí con la cabeza. Sí, tienes razón. Esperemos que me equivoque. Miller no tardó mucho en empezar a ver lo que yo le había señalado. Una vez sembrada la semilla de la duda, se hizo imposible ignorar las señales. Los cambios eran sutiles, pero estaban ahí. Y cuanto más observábamos, más evidentes se volvían. Era la forma en que nuestro médico, Miles, miraba el equipo médico que tenía en las manos, como si fuera un objeto extraño. Pero el último clavo en el ataúd fue Johnson. Siempre había sido callado, pero ahora era casi mudo, y sus respuestas sonaban como monosílabos, si es que respondía. Cuando hablaba, su voz estaba desprovista de vida, y sus palabras eran vacías. Cuando capté su mirada fija en mí, sus ojos estaban apagados, casi sin vida, y la chispa habitual se había extinguido hacía tiempo. Estábamos un poco apartados del grupo, observándolos, cuando sentí que Miller se tensaba a mi lado. Seguí su mirada y vi lo que había llamado su atención. Johnson. Ahora no solo nos miraba, nos estudiaba, con una preocupante concentración en los ojos. Con una pesada sensación, me volví hacia Miller y me encontré con su mirada inquieta. «Ahora lo ves, ¿verdad?», le pregunté, con la voz apenas audible. Ella asintió, con el rostro pálido bajo la tenue luz del pasillo. «Sí», admitió. «Lo veo». Y con esa confirmación, nuestra misión adquirió un nuevo nivel. Ya no se trataba solo de luchar contra un monstruo. Ahora luchábamos contra los nuestros. Y cuando miramos a nuestro equipo, nos dimos cuenta de que ahora no eran solo nuestros amigos, sino una amenaza potencial. «Callahan», me dijo Miller, «tenemos que ponernos en contacto con el mando. Deben saber a qué nos enfrentamos». Asentí con la cabeza. Ahora mismo, cuando establecí la comunicación con el mando, mis manos temblaban ligeramente. Estábamos preparados para el peligro, entrenados para él. Pero Hydra, un ser inteligente y manipulador que ya estaba entre nosotros. Eso estaba más allá de todo lo que podíamos imaginar. La línea crepitó y se oyó una voz. «Aquí el mando. ¿Me recibe?». Tragué saliva con dificultad y apreté la radio con más fuerza. «Aquí Callahan. Hemos hecho un descubrimiento alarmante». Transmití nuestros hallazgos. La respuesta fue tan inmediata como sombría. «Destruir a Hydra, a cualquier precio». Luego, la línea se cortó. La orden del mando resonó en el aire, un eco seco que rebotaba en las paredes del frío edificio. Miré a Miller. Su rostro estaba rígido y estoico. Sus ojos brillaban con una mezcla de sombría determinación y miedo. El gélido autocontrol que, como marines, nos habían enseñado a mantener, parecía haberse resquebrajado, dejando al descubierto una profunda y aterradora incertidumbre. «Destrucción», murmuró ella, con la mirada perdida en algún lugar entre las lúgubres paredes de hormigón. No era una pregunta, no del todo, solo una repetición, un intento de asimilar la magnitud de nuestra tarea. Exhalé un suspiro tembloroso, con la mano aún apretando la fría radio metálica. «Ahora, o nosotros o ellos», logré decir, con la voz apenas audible. Miller asintió, apretando los dientes en silencio. Sus dedos enguantados se cerraron alrededor del arma hasta que, por fin, respondió con una voz más fría que el aire de Alaska que nos rodeaba.
En sus ojos vi el mismo terror que sentía en mi interior, pero también una chispa de determinación. Somos marines. No nos rendimos ante la presión. No vacilamos. Cueste lo que cueste, sean cuales sean las posibilidades, lucharemos. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Mientras nos adentrábamos en el complejo, nos topamos con otra habitación. Un laboratorio improvisado, lleno de informes, frascos esparcidos y un eco de pánico impregnado de escarcha. Levanté una carpeta en la que estaba garabateado. Antídoto. Era un rayo de esperanza en un abismo sombrío. Mientras mis dedos recorrían las palabras del documento, mi voz llenó el gélido silencio. Según esto, estaban trabajando en un antídoto obtenido a partir de una muestra del organismo Hydra. El informe describe en detalle cómo el equipo de científicos logró aislar parte de la estructura del ADN de Hydra. Descubrieron una debilidad única, un talón de Aquiles que potencialmente podía romper su control sobre los portadores. A partir de este descubrimiento, sintetizaron un antídoto diseñado para adherirse a las células de la Hydra, alterar su capacidad de manipulación y, en última instancia, provocar su autodestrucción. El antídoto funciona en 2 niveles, expliqué mientras mis ojos escaneaban el archivo. En primer lugar, está diseñado para romper el control de Hydra sobre el portador, y en segundo lugar, desencadena una reacción interna en Hydra que la obliga a autodestruirse. Mis ojos se posaron en Miller y la gravedad de nuestra situación se reflejó en su mirada. Si logramos encontrar ese antídoto e inyectarlo, tal vez tengamos la oportunidad de eliminar a Hydra y tal vez incluso salvar a nuestro equipo. Pero hay un problema, añadí, con el corazón encogido. El archivo muestra que el antídoto aún se encontraba en fase experimental cuando el objeto dejó de comunicarse. Los científicos tenían previsto probarlo, pero no llegaron a hacerlo. Entonces es una aventura, murmuró Miller con una mirada sombría. Una aventura, sin duda, una que puede salvarnos, o llevarnos a la misma suerte que los científicos que nunca completaron su experimento. En ese momento se produjo un cambio en la sala, una tensión que parecía flotar en el aire. Un gruñido bajo y amenazante provino de uno de los miembros de nuestro equipo, un hombre cuya habitual naturaleza tranquila había sido sustituida por algo inhumano. Los infectados, bajo la influencia de Hydra, mostraban su verdadera cara. Nuestro descubrimiento era una amenaza para Hydra, y no se lo tomó a la ligera. Los marines infectados reaccionaron casi al instante. Sus cuerpos se paralizaron y sus ojos brillaron con una mezcla de agresividad y miedo. Se lanzaron al ataque. Sus acciones ya no eran propias. La Hydra que había dentro de ellos manipulaba sus acciones, convirtiéndolos en armas contra nosotros. La tensa quietud de la sala estalló en caos cuando los marines infectados se abalanzaron sobre nosotros. Veo a Johnson, el chico con el que compartí cervezas y risas, ahora convertido en una marioneta de Hydra que se abalanza sobre mí. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban vacíos, llenos de una hostilidad ajena. Apenas logré esquivar su ataque. Miller se defendía de 2. Sus movimientos eran fluidos y concentrados, pero su rostro delataba el dolor de luchar contra sus propios compañeros. Sánchez se enfrentó a un marín, y sus gritos de ánimo dieron paso a gemidos de dolor cuando intentaba desarmar a su oponente sin causarle daño. «¡Tenemos que llegar al laboratorio!», gritó Miller en medio de la refriega, y su mirada se cruzó con la mía. «¡Al sótano!», asentí con la cabeza. Corrí hacia la puerta y Sánchez me cubrió. El estruendo de los disparos resonó en el pasillo cuando nos lanzamos a la batalla. Sánchez disparaba con su rifle, barriendo a izquierda y derecha a medida que avanzaba, mientras Miller cubría la retaguardia, protegiéndonos. Yo estaba en medio, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. La realidad de nuestra situación se hizo dolorosamente evidente cuando fui testigo de cómo los marines infectados
Luchaban con una fuerza sobrehumana. Un marine salió del pasillo transversal y se abalanzó sobre Sánchez. Sánchez, rápido como un rayo, se apartó y lo golpeó con la culata del rifle, derribándolo. Pero apareció otro, esta vez apuntando a Miller. Ella fue más rápida, arrodillándose y descargando su arma, lo que lo hizo retroceder. Yo seguí avanzando, con la pistola lista. Al doblar la esquina, casi chocé con un marine infectado. No había tiempo para pensar, no había tiempo para sentir lástima. Disparé, apuntando a las piernas. Cayó, pero no antes de asestarme un golpe que me tiró al suelo. El mundo dio vueltas mientras me ponía en pie, sintiendo el sabor de la sangre en la boca. Miller y Sánchez seguían avanzando, dejando atrás a los caídos. El marine caído extendió la mano, con los ojos abiertos y suplicantes. La parte humana de él seguía encerrada dentro de su propio cuerpo. Era una visión escalofriante. «Quédate ahí», le advertí antes de tropezar hacia adelante para alcanzar al resto. El rifle de Sánchez resonó en la distancia, interrumpido por el sonido de la pistola de Miller. Obligué a mis piernas a moverse más rápido. Mi aliento se escapaba en nubes blancas en el aire helado. Mi costado latía con cada paso que daba cuando doblé otra esquina. Me detuve en seco. El pasillo terminaba abruptamente, dando paso a una empinada escalera que conducía a la oscuridad. El sótano. La puerta de arriba se estaba cerrando. Miller y Sánchez ya habían pasado. Con un último esfuerzo, corrí hacia la puerta, dejando atrás los gritos escalofriantes de los infectados. Salté y me agarré al borde de la puerta justo a tiempo. El metal afilado se clavó en mi palma, pero apreté los dientes y me arrastré hacia adentro. La puerta se cerró detrás de mí, ahogando el caos de los niveles superiores. Me recibió un silencio espeluznante. El aire estaba cargado del olor de los productos químicos. Me estremecí, obligándome a ponerme de pie. Estamos aquí, el sótano. Miller y Sánchez me esperaban. Sus rostros estaban sombríos, con las armas preparadas. Hubo un gesto de reconocimiento, pero ni una palabra. No las necesitábamos. Sabíamos lo que teníamos que hacer. Apretando los dientes por el dolor, preparé mi arma. El descenso era empinado. Cada paso resonaba siniestramente en la oscuridad. El aire frío parecía intensificarse, penetrando a través de nuestro equipo. El sótano era un laberinto creciente de laboratorios y almacenes, envuelto en sombras y un silencio espeluznante. Solo el ruido ocasional de los equipos que aún funcionaban rompía el silencio. Avanzábamos con cautela, escuchando atentamente cada sonido, cada movimiento. El eco de nuestros propios pasos parecía fuerte y desorientador. La sensación de horror era mucho más fuerte aquí. «Estén alerta». La voz de Miller rompió el silencio, un susurro en la oscuridad. «Recuerden, no sabemos lo que hay aquí abajo». Llegamos al primer laboratorio, cuya puerta estaba entreabierta y cuya sala estaba tenuemente iluminada. Eché un vistazo y se me encogió el corazón. Un rápido examen no reveló nada más que equipos abandonados y experimentos inconclusos. No había rastro de hidra ni del antídoto. «Limpio», murmuré, retrocediendo. Miller asintió con la cabeza, indicándonos con un gesto que siguiéramos avanzando por el pasillo. Fuimos de habitación en habitación sin encontrar nada más que los restos del horror que se había desatado allí. Fue entonces cuando lo oímos. Un gruñido sordo que resonó en el silencioso sótano hizo que se me erizara el vello de la nuca. Miré a Miller y a Sánchez. Sus rostros reflejaban mi propio miedo y determinación. «El último laboratorio está justo delante», dijo Miller en voz baja, señalando la puerta al final del pasillo. El gruñido parecía provenir de allí. Con las armas preparadas, nos acercamos a la puerta. El gruñido se hizo más fuerte y claro, convirtiéndose en un profundo y pulsante zumbido. No se parecía a nada que hubiéramos oído antes. Cuando Miller se estiró para abrir la puerta, apreté con más fuerza el arma, preparándome para lo desconocido.
Entonces, la puerta se abrió de par en par. Cuando entramos en el laboratorio, el zumbido se intensificó, vibrando en el aire y atravesándonos. La habitación contrastaba con el resto del complejo. Era brillante, deslumbrantemente brillante, con filas de instrumentos relucientes y aparatos zumbantes. En el centro había un gran depósito cilíndrico, lleno de una masa luminosa y pulsante. El origen del zumbido reclamaba nuestra atención. No se parecía a nada que hubiéramos visto antes. Colores arremolinados cambiaban dentro de la masa. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Es la Hidra. Tiene que ser ella. Había filas de ordenadores a lo largo de una pared, con pantallas parpadeando con datos. Vi un terminal que mostraba una compleja estructura química. Junto a ella había una inscripción: Antídoto para Hidra. ¿Qué diablos?, exhaló Sánchez, con la mirada fija en la Hidra contenida. En la sala principal no había rastro del antídoto. Sin embargo, mi atención se centró en una sala secundaria tras unas paredes de cristal. Pude ver hileras de almacenes frigoríficos. El antídoto, si es que existe, debe estar allí. Miller, señalé la cámara. El antídoto debe estar allí. Ella siguió mi mirada y asintió brevemente. Sánchez, Callahan, seguidme. Vamos a coger lo que hemos venido a buscar. Nuestros pasos resonaban en la sala mientras nos acercábamos a la cámara. El rugido pulsante de la Hidra parecía hacerse más fuerte, repitiendo los latidos de mi corazón. Pero tan pronto como llegamos a la puerta de la cámara, se oyó un fuerte estruendo detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta bruscamente, justo a tiempo para ver cómo se cerraba la entrada al laboratorio. La gruesa puerta metálica chirrió al cerrarse con un golpe ensordecedor. «Nos ha encerrado aquí», susurró Miller, con el rostro pálido. Nuestra mirada se desplazó de nuevo hacia Hidra. Su pulsación se volvió caótica, más rápida. La habitación se llenó de una tensión invisible, una sensación de peligro inminente. La luz parpadeó. Un gruñido grave y gutural llenó el aire, y en las sombras parpadeantes del laboratorio nos dimos cuenta de que no estábamos solos. La Hidra percibió nuestras intenciones y preparó a sus portadores para la batalla. Nuestras miradas se fijaron en las figuras sombrías que aparecían de los rincones más oscuros de la habitación. Los marines infectados se movían con una escalofriante sincronía. Sus ojos estaban vacíos, sus movimientos no eran propios. «¡Espalda con espalda!», gritó Miller, y nos movimos rápidamente, formando un círculo cerrado, con las armas apuntando a la amenaza que se avecinaba. Sánchez fue el primero en abrir fuego. Sus disparos dieron en el blanco con precisión milimétrica. El marine infectado se tambaleó, pero no cayó. La Hidra, que había dentro de él, controlaba cada movimiento del portador, utilizando el entrenamiento del marine en nuestra contra. Respondí al fuego, y el retroceso de la pistola sacudió mi mano. Pero los infectados seguían avanzando, con rostros desprovistos de dolor o miedo. Ya no eran nuestros compañeros, eran marionetas de la Hidra. Miller estaba a mi lado, su arma escupía fuego. Mantuvimos la defensa. El estruendo de los disparos y los gruñidos del esfuerzo eran los únicos sonidos, aparte del zumbido de Hidra. Con un chirrido estridente, la puerta de la cámara detrás de nosotros silbó y se abrió. Miré hacia atrás y vi filas de unidades de refrigeración, tal y como se describía en el documento. «¡Cubridme!», grité, lanzándome hacia la cámara. Maniobré entre los almacenes, con la mirada buscando cualquier etiqueta o indicio de antídoto. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y los sonidos de la batalla en curso resonaban a mi alrededor. Oía los esfuerzos tensos de Miller y Sánchez, los disparos esporádicos y los gruñidos inquietantes de la Hidra. Y entonces lo vi, en un pequeño frasco marcado con el símbolo de bioseguridad y la palabra antídoto. Me alcancé para cogerlo, con la mano temblando, pero antes de que pudiera agarrarlo, una fuerza me golpeó y me tiró al suelo. El marine infectado se cernía sobre mí, con los ojos vacíos y los movimientos controlados por la Hidra,
que había en su interior, pero no tenía tiempo para defenderme de él. Tenía que conseguir el antídoto. Cuando el marine se abalanzó sobre mí, me eché hacia un lado, y el frío suelo metálico se clavó en mi piel. Mis dedos encontraron el frasco, y con un rápido movimiento, lo clavé en el muslo del marine. No pasó nada. Él tropiezó. La furia en sus ojos no se apagó. El antídoto, nuestra única esperanza, no provocó ningún cambio. La aventura no valió la pena. La desesperación me oprimía el corazón, pero no había tiempo para eso cuando el marine volvió a lanzarse hacia adelante. Me aparté y con un movimiento rápido y ensayado, le propiné un fuerte golpe en la mandíbula, seguido de una patada que lo derribó. Y, sabiendo que no podía hacer nada para ayudarlo en ese momento, yo le disparé 2 balas en el pecho. Luchando contra la ola de desesperación, metí el antídoto ineficaz en mi bolsillo. Levantándome del frío suelo, miré por última vez al marine caído antes de saltar de la cámara y volver a lanzarme a la batalla. «¡No ha funcionado!», grité en medio del caos con la voz ronca. Miller y Sánchez se volvieron hacia mí, con rostros que reflejaban mi propio shock e incredulidad. Pero la pausa fue efímera. Los marines infectados se recuperaron rápidamente, intensificando su ataque con nueva fuerza, como impulsados por el desesperado instinto de supervivencia de Hydra. La constatación fue escalofriante. Sin antídoto, nuestras opciones eran peligrosamente limitadas. No podíamos arriesgarnos a matar a nuestros compañeros infectados, pero tampoco podíamos permitir que Hydra se propagara. Con un sombrío gesto de asentimiento, Miller tomó el mando. «No podemos permitir que salgan de este complejo. Tenemos que retenerlos, ganar tiempo para idear otro plan». ¿Un plan? Sí, necesitábamos un plan. Pero las ideas se me escapaban, perdidas en un mar de caos y adrenalina que bullía en mis venas. Luchábamos, pero ahora no se trataba solo de disparar. Apuntábamos para neutralizar, detener, pero cada bala disparada se sentía como una traición. El tiroteo continuaba. Cada momento que pasaba era una perversa danza de supervivencia y desesperación. «¡Sánchez!», gritó Miller. «¡Yo!», grité, señalando la puerta cerrada. «¡Cubridme!», asintieron. Su concentración era inquebrantable mientras lanzaban una lluvia de fuego. Aprovechando esa oportunidad, corrí hacia la puerta. Sentía cómo los infectados me miraban. Sus cuerpos se movían con una sincronización espeluznante mientras intentaban atraparme. La puerta parecía estar a kilómetros, pero con un último estallido de adrenalina, logré llegar hasta ella. Mis manos buscaban a tientas el mecanismo de apertura en el frío metal. Justo cuando los marines infectados se acercaban, mis dedos encontraron el pestillo. Con un gruñido, me eché sobre él y la puerta cedió. «¡Adelante!», grité, lanzándome al umbral. Miller y Sánchez me siguieron, con sus armas disparando hasta el último momento posible. La puerta se cerró detrás de nosotros y un estruendo ensordecedor resonó en todo el laboratorio, lo que significó un temporal alivio. Pero todos sabíamos que la batalla no había terminado, simplemente había cambiado de escenario. Cuando llegamos a la parte superior de la escalera del sótano, una pesada puerta metálica se abrió con un chirrido, revelando una espectacular escena. Una fila de marines infectados nos bloqueaba el paso. Las luces del pasillo parpadeaban en lo alto, proyectando un espeluznante resplandor sobre la escena. Mi pulso se aceleró, retumbando en mis oídos, cuando levanté mi arma. Miller tomó posición a mi lado. Su entrenamiento e instintos tomaron el control. Junto a ella, Sánchez apretó los dientes. El primer marine infectado se abalanzó hacia adelante, y Sánchez lo recibió de frente. Su puño se unió al repugnante golpe. El marine se tambaleó, pero otros ocuparon su lugar. Sus cuerpos se movían en sincronía. El arma de Miller cobró vida a mi lado. Cada disparo era preciso y letal. El pasillo resonaba con el eco de los disparos. El marine infectado se abalanzó sobre Miller, pero ella se apartó hacia un lado, giró sobre sus talones
y le asestó un golpe devastador en el estómago. Me uní a la lucha. Cada disparo de mi pistola empujaba a los infectados hacia atrás, pero por cada uno que caía, se levantaba otro. Su gran número era abrumador. De repente, Sánchez gritó. Su voz resonó clara entre el estruendo de los disparos. ¡Vayan! Su mirada se cruzó con la mía. Una chispa de algo ardiente y furioso ardía en sus ojos. «Tengo todo bajo control, Sánchez. Podemos luchar contra ellos juntos», dije, pero él me interrumpió. «No hay tiempo». Su voz era una mezcla de urgencia y determinación. Se sumergió de nuevo en la batalla. «Salgan de aquí, los dos». Tras echar una última mirada a Sánchez, Miller me agarró de la mano y juntos atravesamos la línea restante de marines infectados. Mientras corríamos hacia la salida, el sonido lejano de la lucha de Sánchez nos seguía. En el momento en que salimos por las últimas puertas del complejo, la luz intensa del mundo exterior era casi cegadora. Miller y yo tropecamos unos pasos antes de caer, con la espalda pegada a la fría pared exterior de la instalación, jadeando por el aire. El sonido de nuestra respiración era lo único que llenaba el silencio del paisaje desértico. «Tenemos que llamar al mando», dijo Miller jadeando, con la voz ronca. Miró hacia la entrada, con el rostro pálido, cubierto de suciedad y sudor. Asentí con la cabeza y saqué nuestro dispositivo de comunicación con las manos temblorosas. «Comando, aquí Callahan», dije. Hubo una breve pausa antes de que la respuesta crepitara de vuelta. «Callahan, aquí comando. Informe». «Hemos salido del complejo», les dije, apoyándome con dificultad en el frío hormigón de la estructura. «Miller y yo somos los únicos supervivientes». La respuesta del mando fue inmediata, con un tono de pesar. «Entendido, Callahan». Hubo un segundo de silencio, y luego la voz del mando volvió a romper el éter. «Callahan, ¿ha podido extraer algún dato del complejo?» Miller me miró con una mirada dura, pero firme. Habíamos conseguido salvar algunos datos, pero estaban cargados en un chip protegido, ahora bien guardado en mi bolsillo. «A la orden, comando», respondí. «Hemos podido obtener una cantidad significativa de datos». «Recibido», respondió la voz del comando. Hubo una pausa, un momento de vacilación que hizo que mi corazón se acelerara. «Enviamos un equipo de evacuación a sus coordenadas, Callahan. Aguante». «¿Y Callahan?», añadió la voz con un tono de sombría determinación. «Vamos a enviar un par de aviones para arrasar este complejo. No podemos arriesgarnos a que Hydra salga al exterior. Los datos que has conservado son nuestra mejor oportunidad para comprender y derrotar a esa cosa». Un escalofrío me recorrió la espalda al oír esa orden. Habíamos recorrido esos pasillos y luchado contra los nuestros en esas salas, y ahora todo eso iba a ser borrado del mapa, como si nunca hubiera existido. «Entendido, comando», respondí, mirando a Miller. El sonido de los helicópteros que se acercaban llenó el aire. Después de unas horas de espera, Miller estaba a mi lado, con los ojos reflejando la luz de la luna. Estaba callada, perdida en su mundo de pensamientos. Los dos habíamos sobrevivido, pero el precio de la supervivencia nos pesaba mucho. El equipo de evacuación descendió con precisión militar. Las luces de su helicóptero atravesaban la oscuridad. Rápidamente nos acompañaron a bordo. Mientras ascendíamos, me arriesgué a mirar atrás hacia el complejo. Desde arriba parecía tan inofensivo. Los oscuros secretos que guardaba estaban ocultos bajo su fría apariencia exterior. Pronto, el complejo desapareció de nuestra vista, sustituido por la vasta extensión de la naturaleza salvaje que se extendía bajo nosotros. Pero yo no podía olvidar, no podía dejar atrás el recuerdo de lo que había sucedido. Los rostros de los marines infectados y la mirada en los ojos de Sánchez en sus últimos momentos. Todo ello quedó grabado en